Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Estamos presentando a ustedes, hermanos, un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta ocasión se llama El mensaje del apóstol Juan a las 7 iglesias en Asia. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Amén. Y para ello le invitamos a que usted vaya a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 al 8. Allí vamos a tener nuestra lectura de la palabra del Señor, de la palabra de Dios. Veamos, hermanos, lo que nos dice a nosotros la Biblia, la palabra del Señor. Amén. Vamos a mirar qué es, amén, lo que la palabra del Señor nos declara, lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros. Y para ello, hermanos, miramos ahí el versículo 4. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Una de las cosas que a la hora de ir estudiando vamos a tener muchísimo cuidado, hermanos, es de limitarnos a la palabra escrita, limitarnos a lo que Dios ha dejado en su palabra. Quiero decirle, hermano, a usted que tal vez recién nos escucha o recién nos sintoniza, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es pura. La palabra de Dios también tiene una característica también en su doctrina, y es que es unida. La palabra de Dios, hermanos, permanece unida, es decir, tiene una armonía perfecta. Es decir, que aunque la Biblia fue escrita por cerca de 40 hombres que escribieron la palabra por mandato de Dios, decirles que la Escritura mantiene unidad en toda su estructura y también en todo su mensaje, porque la doctrina se mantiene firme, siempre con el mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento no es el pensamiento de un hombre, es el pensamiento de Dios. Dios dejó su palabra y debemos nosotros aceptarla como la palabra de Dios, porque dice la misma Biblia, dando testimonio acerca de sí misma, dice el Señor en la carta de Timoteo, en la segunda carta, capítulo 3, los versículos 16 y 17, nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que la palabra de Dios no es una inspiración humana,
La palabra de Dios es una inspiración divina. Y si bien es el apóstol Juan el que está escribiendo el mensaje a las iglesias, es Dios utilizando a Juan el apóstol para enviar el mensaje que él quiso, así como lo hizo también en el pasado con los santos profetas del Señor, con los santos profetas de Dios, como lo dice Isaías en el capítulo, por allá por Isaías capítulo 2, amén. Y nos dice allí la escritura para dar una vistada un poco cercana a lo que estamos diciendo. La palabra del Señor nos dice, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, y miramos el capítulo 1 y el versículo 2, amén. Isaías capítulo 1 y el versículo 2 en adelante. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. La palabra del Señor nos dice, oigan los cielos y escucha la tierra, porque habla el Señor. Es decir, el Señor habla a nosotros por medio de su palabra. Esto lo debemos tener en cuenta nosotros porque aquí vamos a ir aprendiendo juntos algunos principios que son muy elementales también a la hora de interpretar la Biblia. Cada vez que nosotros predicamos, interpretamos la Biblia y nosotros pues le damos, hermano, a través de la predicación, el significado, las palabras. Dios pone las palabras en sus ministros, en sus predicadores, para que el pueblo reciba el mensaje que Él ha dispuesto que reciban. No es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios la que está escrita. Y por ello nosotros debemos amarla, respetarla, la palabra de Él, porque es palabra suya. Entonces, hermanos, nosotros debemos recibirla en nosotros como lo es en verdad, como la palabra de Dios. Y decimos esto porque hay mucha gente que cree que los apóstoles escribieron sus propios pensamientos. Es más, me encontré un día con una persona, una mujer que decía, es que en el tiempo de Jesús o en el tiempo de los apóstoles no hubieron mujeres pastoras porque los apóstoles eran machistas y el más machista de todos era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, del cual no se reconoce que haya tenido esposa, entonces quizás el apóstol Pablo odiaba a las mujeres y se dan esos supuestos. Quizás odiaba, quizás esto, quizás lo otro. No, hermanos. Nosotros nos limitamos, como dice Pablo en Corintios 4:6, dice a no pensar más de lo que está escrito, de lo que Dios dejó establecido. En doctrina, la palabra del Señor mantiene una armonía perfecta y esto nosotros lo vemos a lo largo de la Biblia, viniendo desde el Génesis y llegando hasta aquí, hasta el final, en el Apocalipsis de Juan, en el Apocalipsis, en la revelación que Dios le dio y la envió por medio de su ángel a su siervo Juan para que éste la diera a conocer a las iglesias. La palabra del Señor, amén, nos dice a nosotros en el capítulo 1 y el versículo 4 de Apocalipsis lo siguiente. Amén. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Amén. Fíjese que aquí vamos a decir que Juan está como haciendo una introducción del mensaje que él va a enviar o que él va a dar a las 7 iglesias, dice, que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Ahora, hermanos, miramos nosotros aquí, Juan les dice en el saludo, la gracia y la paz. Estos son 2 dones que son dados exclusivamente
por nuestro Señor Jesucristo para todos los fieles, para todos sus hijos, para su iglesia. La gracia y la paz. La gracia que tiene que ver con la salvación, con el don inmerecido que cada persona recibe mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la paz, que es, hermano, la relación que estableció Cristo para llevarnos hasta Dios. Es decir, nos reconcilió con Dios, haciendo por medio de su sacrificio la paz entre Dios y los hombres. Y por eso Cristo, cuando iba a marcharse, antes de marcharse hacia el cielo y daba las instrucciones a sus discípulos, les decía: mi paz les dejo, la paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y esto dice para que, lo he dicho antes, para que en mí, dice Cristo, ustedes tengan paz. Es por esto que también la palabra del Señor nos insta, nos exhorta en el Nuevo Testamento y a través de las epístolas se nos enseña diciendo: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y de hecho, este también es uno de los frutos o uno de los elementos que constituyen el fruto del Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu Santo, que usted, lo ha oído o lo ha leído alguna vez, como dice la palabra del Señor, cómo son manifiestos los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Entonces, hermanos, la paz es uno de los elementos, y esto es lo que el mensaje a la iglesia va en concordancia con la doctrina del Señor, y que Juan lo está enviando a las 7 iglesias que están en Asia, diciendo: gracia y paz a vosotros. Y luego añade: ¿de parte de quién va esta paz? ¿De parte de quién? Y no está diciendo Juan: bueno, mi paz es la que yo comparto con ustedes. No, dice la palabra del Señor, amén. Dice la palabra del Señor aquí: del que es y que era y que ha de venir. Del que es, del que era y del que ha de venir. Amén, del que ha de venir. Esta expresión, hermano, este lenguaje que utiliza Juan para enviar el mensaje a las iglesias, ya de entrada va presentando y poniendo por delante a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Va poniendo a Jesucristo. Es decir, cuando dice: reciban la gracia y reciban la paz, dice: recíbanla, pero recíbanla del que es, del que era y del que ha de venir. Es decir, de Jesucristo. Entonces dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Algunos interpretadores de la Biblia, algunos teólogos, han sugerido que estos 7 espíritus de los cuales se hace mención aquí en la palabra del Señor, se refiere a la plenitud de la vida que hay en Dios. Y precisamente porque eran 7 iglesias en Asia a las que se les iba a enviar el mensaje, y cuyos espíritus estaban siempre delante del Señor, porque el Señor tiene cuidado de su iglesia en cualquier parte que su iglesia esté. En cualquier lugar de la tierra, en cualquier lugar del mundo donde la iglesia del Señor esté, el Señor vela por ella, el Señor cuida de su iglesia, el Señor protege a su iglesia, el Señor vivifica a su iglesia, porque Él es el dueño de la iglesia y Él es el que tiene cuidado de su pueblo. Por esta causa, dice Cristo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen.
y saben, dice, a quién deben obedecer. Y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Por lo tanto, el que está en las manos del Señor no puede ser arrebatado. No puede ser arrebatado porque Dios lo guarda, porque Dios lo cuida, porque Dios lo protege. Amén. Así como dice la palabra en el libro de los Salmos, cuando el Señor dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, porque escudo y adarga es su verdad. Entonces Dios, amén, nos enseña que en Él habita la plenitud de la vida, la plenitud de la protección, la plenitud del bien, del don, de la gracia, de la fe. Dios habita en la plenitud de todas las cosas y ha provisto de todos estos dones a su iglesia. Ahora bien, dice el versículo 5, si usted está leyendo allá mismo, y de Jesucristo, amén, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La palabra Jesucristo, yo quiero aclarar esto porque se nos hace una palabra compuesta de Jesús y Cristo. Unidas las dos, se mencionan como Jesucristo o el Mesías de Dios. Es decir, que el nombre Jesús fue utilizado para que Jesús estuviera, que se encarnara y viviera aquí en la tierra. Y como dice la Biblia, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pudiéramos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Esto mismo le dijo el ángel a María cuando había de concebir, y le dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. El Espíritu te cubrirá con su sombra. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este era el propósito que traía Jesús a la tierra. Jesús de Nazaret. Cuando Jesús, hermano, fue reconocido como el Cristo, se convirtió en esto, en Jesucristo. Y la palabra del Señor nos dice que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Cuando la Biblia presenta a Jesucristo como el primogénito de los muertos, esta expresión, la palabra primogénito, quiere decir el primero, el primogénito de los muertos, el primogénito, el primero que resucitó, el primero que vino. Ahora, de la muerte, la palabra del Señor dice esto, y usted estará diciendo probablemente, hermano, con eso yo tengo una duda. Si Jesucristo realmente fue el primogénito de entre los muertos, es decir, porque ya hubo gente que resucitó antes. De hecho, hablábamos un poco acerca del hijo de la viuda, creo que es la viuda de Sarepta. Amén. Cuando hubo fallecido, el profeta suplicó al Señor diciendo, Señor, te ruego que hagas volver el espíritu, el alma de este niño a él. Y entonces el alma del niño, por mandato de Dios, volvió al niño y el niño resucitó y volvió a la vida. Cualquiera de nosotros podría decir, mire, pero Jesús no es el primogénito de los muertos, porque también la Biblia dice que cuando en el tiempo de la guerra de Israel, unos que llevaban a enterrar por la persecución de la guerra, tiraron los cadáveres y los cadáveres tocaron los huesos del profeta Eliseo que estaba enterrado en aquellas tumbas. Entonces revivieron
revivieron y aparecieron nuevamente allá a los demás. Lo que sucede, hermano, igual que Lázaro también, que fue levantado por Jesús cuando Jesús lo levantó de entre los muertos. Pero ninguno de ellos, hermano, resucitó por mérito propio. Ninguno de ellos vino por mérito propio. Y ninguno de ellos fue ofrecido en sacrificio pagando pagando la culpa de los demás. Pero Jesús sí se ofreció en sacrificio voluntario, como lo dice por el Evangelio de Lucas, por el Evangelio de Juan 10:18, donde el Señor Jesús indica: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la doy. Este mandamiento recibí del Padre. Tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Entonces, hermano, Jesús se convierte en el primogénito de entre los muertos. Y la palabra también lo identifica como el soberano de los reyes de la tierra. Juan está dándole a la iglesia, a las iglesias en Asia, les está dando el panorama de un Jesús victorioso, de un Jesucristo que ya venció la muerte con poder, que resucitó glorioso de entre los muertos y que se convirtió en el Rey eterno, como el soberano de los reyes de la tierra, de todos los reyes. Por esta razón, Jesucristo es presentado en el libro de Apocalipsis como el Rey de reyes y el Señor de señores. Es decir, como el Rey de todos los reinos, como el Rey de todos los reyes y como el Señor de todos los señores. De esta manera nos dice también que Él fue el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Y esto es lo que nos dice la Biblia allá en Corintios 6, 19 y 20. Dice: porque fuisteis comprados con precio, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces nosotros miramos esto, lo miramos así y decimos: qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor. Es más, el libro de Romanos capítulo 5 y el versículo 8 nos declara también diciendo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto aún más, hermanos, mostrado también en el Evangelio de Juan 3:16, donde la palabra del Señor dice para todos los creyentes, dice el Señor en su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todo esto nos recuerda que Jesús es el que nos amó. Y dice, bueno, de parte de Jesús, del que nos amó, del que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, reciban ustedes esta gracia y esta paz. Y también deben saber, dice Juan, ustedes, que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo, dice, a nosotros, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nos santificó, nos perdonó, nos hizo aceptos para venir y participar de la herencia de los santos. La palabra del Señor nos revela, nos dice, por ejemplo, en la carta de Pedro, si retrocedemos un poquito, amén, la carta de Pedro, si usted mira la primera de Pedro, en el capítulo 2, amén, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, dice la Biblia, hablando de la iglesia, hablando de los escogidos, de los fieles del pueblo del Señor, dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Esta expresión dice la palabra de Dios, dice, mas ustedes, dice Pedro, son linaje escogido, real sacerdocio. Esto de real sacerdocio significa pertenecer, hermanos, a la realeza de Dios, pertenecer a la clase alta, a la clase sacerdotal. Y dice que nos hizo real sacerdocio, nos hizo nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y que antes no habíais alcanzado misericordia porque no eran pueblo de Dios, pero que ahora sí sois pueblo de Dios y habéis alcanzado, dice, misericordia. Y por esto nos recuerda a nosotros Juan en el mensaje a las iglesias. Juan nos recuerda y nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Esta expresión en Apocalipsis se repite bastante y es la expresión, hermano, por los siglos de los siglos. Y esto se refiere a una eternidad, a una eternidad. Fíjense bien, hermanos, ustedes, que la palabra por los siglos de los siglos se refiere a un tiempo de la eternidad, se refiere a la eternidad misma. Sin embargo, la palabra siglo en nuestro idioma, en el idioma español donde nosotros estamos, significa un periodo de tiempo aproximado de 100 años. Aunque también en la Biblia se traduce la palabra siglo como la palabra mundo o equivalente a la palabra mundo. Pero dependiendo del contexto en el que se encuentre. Cuando dice por los siglos de los siglos, pues podemos entender que se refiere por los tiempos de los tiempos. Amén. Ahora, miramos nosotros, hermanos, acerca del mensaje que Juan quiere transmitir a la iglesia, porque este es el mensaje del apóstol Juan a las 7 iglesias que están en Asia o a las 7 iglesias en Asia. Y les dice él, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Fíjese que aquí dice Juan, bueno, yo no les vengo a predicar a Jesús, de que va a venir a morir por los hombres, de que va a venir a morir por los pecados. De hecho, Apocalipsis trata de evitar ese concepto. Sí, más bien Apocalipsis nos recuerda que Él vino, que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que está en los cielos, que está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso y que al tiempo cumplido Él volverá por su iglesia. Entonces, de esto precisamente trata la profecía en Apocalipsis cuando dice en el versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esta expresión nos dice a nosotros que Él viene con las nubes y que todo ojo le verá. Esto, por eso le dije yo que concuerda. La doctrina de Cristo es concurrente, es consecuente, es congruente en todos los elementos de la doctrina. No es algo aislado. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí andan muchos que enseñando falsas doctrinas, enseñando falsas enseñanzas, tuercen en las escrituras
y pervierten el evangelio para sí mismos, para su propia perdición. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra del Señor, hablando acerca de Cristo y hablando acerca de su regreso en una segunda o en la segunda venida de Jesús, la palabra misma del Señor nos declara de que Jesucristo viene y viene con las nubes. Y dice, y todo ojo le verá. Es decir, no es que va a venir a escondidas, ¿no? No dice la Biblia que vaya a venir a escondidas o que vaya a venir a ocultas. No, el Señor no viene a escondidas. Él va a venir y la gente se va a dar cuenta. El cielo va a tronar, hermanos, y el cielo, Jesucristo lo van a ver viniendo en las nubes del cielo con gran poder, con gran gloria. Aparecerá el Hijo del Hombre, aparecerá el Señor en los cielos, y esta doctrina es sostenida, no solamente aquí, sino también en los relatos mismos del Evangelio. Cuando nos enseña, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, si usted va allá conmigo, amén, Mateo, y si mira conmigo el capítulo 24, que nos habla también acerca de estas cosas, nos dice la palabra del Señor en el versículo 30, amén, en adelante, dice, vamos a leer el versículo 30 nada más, dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Estas palabras, amén, las dijo Cristo. Nuestro Señor Jesucristo las declaró. Jesucristo lo dijo. Sin embargo, hay mucha gente que de repente, escuchando a doctrinas distintas, escuchando a doctrinas diferentes a lo que está en la palabra de Dios, le dicen, no, fíjese que Jesucristo va a venir en secreto. Él va a venir, ni la gente ni cuenta se va a dar. Fíjese que la gente va a desaparecer y después se van a quedar preguntando que si a dónde están, que si qué es lo que ha pasado en este mundo, y a dónde está mi mamá, a dónde está mi hermano, a dónde está mi hermana, a dónde están los hermanos de la iglesia, porque ya no están. Y es que Jesucristo vino en secreto y se lo llevó en secreto. Eso, hermanos, eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que Jesús enseñó. Eso no es la doctrina que Cristo estableció en su palabra. La doctrina del Señor, la doctrina de Cristo, establece que Cristo viene con las nubes del cielo, sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Lo verá toda la gente, y dice la Biblia que todas las tribus de la tierra se lamentarán, dice aquí Mateo 24:30, se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Y entonces la gente va a querer arrepentirse, porque va a decir, era cierto lo que decían los creyentes, era cierto lo que decían los cristianos, era cierto el juicio, me arrepiento ya mismo. Y ya no habrá tiempo para el arrepentimiento, porque el tiempo de la gracia se habrá terminado, se habrá concluido. Apocalipsis 1:7 les recuerda a la iglesia, les recuerda a las iglesias de que Él viene con las nubes y que todo ojo lo va a ver, aún los que le traspasaron. Y esta expresión, y los que le traspasaron, se refiere, hermanos, a los que traspasaron el cuerpo mítico de Cristo. Esto es, a los que no aman a Dios y traspasan el cuerpo de Cristo, clavándolo siempre en la cruz, haciendo pecado. Es decir, a los que se refiere que traspasaron son aquellos que decidieron vivir en pecado y traspasaron el cuerpo del Señor viviendo en esa desobediencia y en esa desgracia espiritual, y no decidieron arrepentirse, no quisieron volverse hacia Dios. Entonces dice la Biblia que estos, los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, dice la palabra. Sí, amén. Jesucristo añade un mensaje que es para algunos perturbador,
para otros es un mensaje esperanzador, porque contiene el amor y la esencia de Dios, hablando de que Él es el que lo llena todo en el mundo y en la vida de sus hijos, en la vida de los creyentes. Dice el Señor en su palabra. Amén. Estamos en Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Aquí hay varias características que Juan le está indicando a la iglesia acerca de Jesús. Es porque, ya le he dicho a usted en la primera entrega, Juan está a punto de recibir una revelación. Juan está a punto de recibir un mensaje y que se le presente a alguien, hermano, que tal vez no es el Jesús que él había conocido, porque había conocido a aquel Jesús dispuesto a sacrificarse por los pecados del mundo. Pero este Jesús, el que ahora mismo se está manifestando, hermanos, es alguien que está anunciando juicio. En todos los elementos que vamos acumulando aquí, nos damos cuenta de que se trata de establecer un juicio. Juicio y más juicio. Eso es lo que viene mostrando Juan, y este es el Jesús que viene mostrando Juan a la iglesia. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo dice el Señor, yo soy el Alfa y la Omega. ¿Qué significan estas expresiones? Pues fíjese que estas expresiones, el Alfa y la Omega, en sí mismas constituyen como la primera letra del alfabeto griego y la última letra del mismo. Es decir, como el principio del alfabeto y el fin. Es decir, como el principio de la palabra y el fin de la palabra. O sea, Jesús se presenta como el principio y el fin. Y además dice, el que es, el que era y el que ha de venir. Esto nos revela a nosotros y nos muestra, y el mensaje para la iglesia es que Jesús es el eterno. Es decir, el que tiene eternidad. Ese es el que está enviando el mensaje a las iglesias. Ese es el mensaje. Es del que tiene eternidad, del que es, el que era y el que ha de venir. Y al final dice el Todopoderoso. Esta expresión todopoderoso significa el que todo lo puede hacer, que no hay ninguna cosa que sea considerada imposible. Pues la Escritura también dice en otras partes, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Recuerde esto, Él viene con las nubes, y el día que Jesús venga, todo ojo le verá, aún los que son pecadores, aún los que traspasaron el cuerpo de Cristo, toda la gente, no es que solo los fieles, no, todos lo verán, todo ojo, dice la Escritura, le verán. Si a usted le han estado enseñando de alguna manera diferente a lo que Dios dice en su palabra, debería considerar si usted está realmente obedeciendo a Cristo o está en otro camino equivocado, caminando hacia un lugar al que no quiere ir. Y quiera Dios bendecirle y ayudarle y alumbrarle el entendimiento, la mente, para que en su corazón puedan reposar las palabras de Cristo y la fe del Señor. Amén, hermanos. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este medio. Gracias por su compañía, hermanos. Amén. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.